Ser buena persona no es sinónimo de ser tonto. Lastimosamente es algo que muchos de nosotros aprendemos a la mala. Y es que nosotros, las personas buenas, tendemos a pensar que los demás también son buenas personas, que sus intenciones no son malas. Pero es precisamente por eso, por nuestra incredulidad, que somos más fáciles de manipular y engañar. Y más cuando una persona se hace pasar por buena. De esto trata justamente el relato de esta noche, donde este suscriptor nos comenta del macabro crimen del que casi fue cómplice. Escuchémoslo. Buenas noches para todos. Esta historia que voy a contarles me sucedió la semana pasada. Mi esposa me recomendó enviarla, ya que me dijo que ella siempre veía este canal y que sin duda este es un relato que podría interesarles. Llevo años siendo trailero. Conseguí el trabajo un poco de casualidad cuando era joven y pronto descubrí que era algo que me encantaba. Nunca me sentí cómodo estando quieto. Entonces, conseguí un trabajo en el que se pasaban tantas horas viajando, yendo de un lugar a otro, que me cayó perfecto. Y así me la pasé los últimos 30 años de mi vida, arriba de un camión y en la carretera. Es normal que entre mis colegas se cuenten cantidades de historias que muchas veces son siniestras y a menudo también tienen presencia de lo paranormal. Muchas de esas historias he visto que han sido relatadas aquí mismo. Yo debo admitir que en 30 años de andar y andar, nunca había visto ni protagonizado algo así, por lo menos hasta la semana anterior. Regresaba de un viaje largo, cuando al acercarme a una ciudad y recuperar cobertura en el teléfono, recibí una llamada de mi jefe. Me decía que necesitaba que le hiciera un favor. En verdad que se lo hiciera a un amigo de él. Habló como si realmente fuera muy importante y me dio la sensación de que, más que ser un amigo, la otra persona era alguien a quien mi jefe le debía algo, un favor o algo similar. Me pareció distinguir un dejo de desesperación y quizás algo de miedo profundo de su voz. Me dijo que debía desviarme de la carretera, tomar un camino secundario, ir hasta un pequeño pueblo y buscar allí la casa de su amigo. Allí me cargarían un paquete que yo debería llevarlo hasta una ciudad que, medianamente, también me quedaba de pasada en mi camino de regreso a casa. He tenido una relación excelente con mi jefe desde que comencé a trabajar en la empresa. Nunca tuve problemas de ningún tipo, así que no dudé en cumplir con lo que él me pedía. Por más cansado que me sintiese, seguí las indicaciones que me pasó por el teléfono. Encontré con facilidad la salida al camino secundario. Era angosto, de tierra, y estaba en mal estado. Y sobre todo, la palabra más exacta que se me ocurre para describirlo es desierto. No se veía ni un alma, ni un auto, ni siquiera a nadie trabajando en los enormes y planos campos que se extendían a ambos lados del camino. La cantidad de pozos, grietas y huellas profundas me obligaba a bajar la velocidad para no correr riesgo de romper el camión. El pueblo parecía sacado de una de estas viejas películas de vaqueros. Un par de edificios amarronados a la orilla del camino que se convertían en la mismísima calle principal. La cobertura del teléfono había desaparecido, pero no tuve ninguna dificultad para encontrar la casa que me había indicado mi jefe. Era la más grande del pueblo. Estaba bastante desmejorada. Tenía ventanas tan enormes como sucias y estaba justo detrás de la iglesia. Ni bien me detuve, una mujer salió de la casa a mi encuentro. Era bastante mayor. Llevaba el pelo blanco completamente enudado en un rodete en la parte alta de la cabeza y unos lentes redondos y transparentes apoyados en la punta de la nariz. Antes de que yo abriese la puerta, ella ya estaba de pie junto al camión sonriéndome. Ni bien puse un pie en la acera llena de tierra, ella me dio la bienvenida y comenzó a hablar a gran velocidad. Del calor, de lo cansado que yo debería estar, de lo sacrificado de mi trabajo y demás. Mientras parloteaba, la mujer comenzó a subir las escaleras que llevaban a la entrada de la casa.
mientras me hacía señales de que la siguiera. Cuando llegamos a la puerta, alta, doble, de madera y bastante despintada, vi que 2 hombres aparecían por el otro extremo de la casa. Eran altos y desgarbados. Cuando la mujer se percató, dijo que fuera a tomar algo fresco, que los muchachos se encargarían de cargar las cosas. Y la verdad es que tenía tanta sed, tanto calor, y estaba tan cansado, que me dejé convencer por aquella anciana tan simpática y habladora. La mujer me sentó ante una mesa redonda en la cocina. Corrió las cortinas y cuando lo hizo, perdí la posibilidad de ver desde allí a mi camión. Me sirvió un vaso de limonada de agua fría. Estaba algo agria, pero obviamente yo no dije nada. Incluso me tomé un segundo vaso. La mujer no dejó de hablar ni por un segundo. Me hacía preguntas sobre mi trabajo o sobre mi familia, y ni bien yo estaba iniciando la respuesta, ella preguntaba otra cosa. Fueron alrededor de unos 15 minutos, hasta que uno de los hombres flacuchos se apareció por la puerta que daba al pasillo por el que habíamos entrado, y le hizo una señal a la mujer. Ella asintió con la cabeza, me sonrió, se puso de pie, caminó hasta mí y me tomó con delicadeza el brazo indicándome que la acompañara. Fuimos hasta el camión. Ella me abrió la puerta, todo sin dejar de hablarme. Parecía querer asegurarse de que me subiera. Dijo que no me preocupara por la carga, que cuando llegara al destino, allí se ocuparían de descargar todo. Me agradeció repetidas veces por mi servicio y me despidió con un suave golpe en la puerta del camión. Salí del pueblo y a los pocos kilómetros empalmé con la carretera que me llevaba a la ciudad en la que debía entregar el paquete. Me reconfortó volver a sentir la suavidad del asfalto bajo los neumáticos. Había conducido por más de 50 kilómetros cuando vi al hombre parado a la orilla de la ruta. La imagen solitaria de una persona bajo el inclemente sol de aquella tarde me conmovió. Además, con lo cansado que estaba, no me vendría para nada mal una compañía con la cual conversar un rato. Me detuve. El hombre abrió la puerta y subió al camión con parsimonia y lentitud. Lo primero que me llamó la atención de su aspecto fue que no parecía tener ni una sola seña en su cuerpo de que hubiera estado un buen rato bajo la luz del sol. Su piel era blanca y grisácea. Sus ojos estaban hundidos y apoyados sobre 2 marcadas bolsas oscuras. Era delgado y estaba vestido casi que con harapos. Se sentó a mi lado y lo único que me dijo fue gracias por detenerme. Yo retorné a la carretera y mientras lo hacía, le pregunté a dónde se dirigía. Él se tomó un buen rato para contestar. Dio un largo suspiro. Se giró para mirarme y con un gesto de resignación dijo que no lo sabía muy bien. Y en ese momento, en aquella incomodidad reinante, comencé a arrepentirme de haber subido a aquel hombre. Pasamos unos cuantos minutos en silencio. Yo lo vigilaba de reojo. El hombre parecía agotado. Más de una vez pareció estar a punto de abrir la boca y decir algo, pero finalmente desistía, como si se hubiera arrepentido de algo, o como si no encontrara las fuerzas para hablar. Finalmente, en un momento se giró en su asiento para poder mirarme de frente. Sus ojos cansados se clavaron en los míos y cuando habló con su voz gastada, se me encogió el pecho. Él me llamó por mi nombre y haciendo un gran esfuerzo para mantenerse erguido y poder sostenerme la mirada, me dijo que yo era un buen hombre. Yo me quedé helado. Estaba completamente seguro de que yo no le había dicho mi nombre. Yo tampoco sabía nada de él. Nunca nos habíamos presentado siquiera. ¿Cómo diablos sabía mi nombre? No dejaba de preguntármelo en mi cabeza. Y cuando fui a preguntárselo a él levantó la mano en un gesto para que me detuviese, y luego continuó. Dijo que no importaba cómo me había enterado de su nombre, que lo que realmente importaba era que yo era un buen hombre, y siempre lo había sido.
Sus ojos se volvieron más oscuros y por un momento perdió ese aspecto endeble que tenía atrás. Yo quería hablar, decir algo, pedir explicaciones, pero algo en su presencia me intimidaba. No me avergüenza decir que sentí miedo de aquel hombre que estaba a mi lado, a solo centímetros de mí. Él siguió hablando. Me dijo que yo era un buen esposo, que había sido bueno y agradecido con mis padres mientras los tuve conmigo. Y si bien todavía no era padre, también era un gran amigo, y por eso sería recordado. El tono de su voz cubría sus palabras con una profundidad notoria. Mientras él hablaba, las imágenes de mi esposa, de mis padres y de mis amigos se dibujaron con claridad en mi mente. Por eso, dijo, y vi que algo en su semblante había cambiado. Se inclinó y se acercó todavía más hacia mí. Sentí un olor extraño. No era precisamente desagradable. Era viejo, como cuando uno entra a una sala atestada de antigüedades y cosas en desuso. No es bueno que te relaciones con malas personas, que te dejes usar por personas repletas de maldad. Se quedó en silencio mirándome. Yo no entendía a qué se refería. Sin darme cuenta, había bajado la velocidad prácticamente a paso de hombre. Él me dijo que detuviera el camión, y el miedo que provocaba su presencia, su olor y su mirada clavada en mí, me llevó a obedecerle de inmediato. Así que estacioné en la banquina. Él, con sus ojos, hizo una leve seña hacia atrás, y yo entendí de inmediato a qué se refería. Bajé del camión. Fui a la parte trasera y abrí las puertas. Las luces automáticas se encendieron en el interior de la caja, y ahí, por primera vez, lo vi. Vi lo que los hombres habían cargado mientras yo tomaba la limonada en el interior de la casa, junto a aquella anciana tan habladora. Era una caja rectangular de madera. Estaba horizontal. Tendría unos 2 metros de largo, 1 de ancho y quizás un poco menos de 1 metro de alto. Su confección era rústica y artesanal. Vi que la tapa estaba clavada. Busqué una barra de metal que llevaba siempre en la caja de herramientas y uno por uno fui desclavándolos. Fue un trabajo largo y arduo por la cantidad de clavos que había. Dejé la barra a un lado, junto a los clavos torcidos que había quitado, y ahí levanté la tapa de la caja con mis manos. Intenté deslizarla, pero terminó cayendo estrepitosamente. Me acerqué y me incliné sobre la caja, y lo que vi me hizo dar un grito y me obligó a dar un paso hacia atrás. La caja de madera era en realidad un ataúd, y adentro, sí, había un cadáver. El olor a muerte inmediatamente llenó el lugar. Yo me sentía paralizado. Inspiré profundamente. Junté fuerzas y sobre todo coraje, y luego volví a acercarme. Tenía que confirmar lo que más temía. Efectivamente, el cuerpo, el muerto dentro de aquel ataúd, era el mismo hombre al que yo había llevado en la carretera, el mismo hombre que había viajado a mi lado, el que había hablado de forma tan extraña y que de alguna forma me había enviado allí a encontrar su propio cuerpo. Inmediatamente me di la vuelta y salí corriendo. Salté de la caja a la tierra de la banquina y rodeé el camino. La cabina estaba vacía. El hombre, o lo que fuera, ya no estaba allí. Volví caminando despacio, confuso y aturdido, intentando entender qué era lo que había sucedido. Volví a ver el cadáver, y pasada la primera impresión, el primer impacto, pude distinguir una marca que tenía sobre la sien izquierda. Era un disparo. Recordé lo que me había dicho, lo que me había repetido, que yo era una buena persona y que siempre lo había sido. Bajé del camión, me senté en el paragolpes y llamé a la policía.
No me atreví a contarle a la policía lo de la aparición. Simplemente les dije que en un momento había sentido curiosidad por lo que era que estaba llevando, y fue así como descubrí la macabra carga. Hace una semana que la investigación se está llevando adelante. Sé que arrestaron a la mujer y a los hombres que estaban con ella en la casa grande del pueblo. Sé que también mi jefe fue citado a declarar más de una vez, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas de que él estuviera al tanto de lo que en realidad estaba sucediendo. Aún no he recibido mi notificación de despido, pero sospecho que en cualquier momento podrá suceder. Me queda el consuelo de haber colaborado para que aquel hombre, aquel espíritu en pena, encontrara la justicia y la paz. La vida de un taxista está lleno de constantes encuentros, la mayoría de ellos, por supuesto, inesperados. No solo recorren los caminos más comunes de la ciudad, sino también los caminos más desandados, más oscuros y solitarios. Apuesto a que cada taxista tiene alguna historia que contar, y es por eso que en esta recopilación compartiré con ustedes relatos de terror vividos por taxistas, esos héroes anónimos que en sus jornadas han tenido encuentros con lo inexplicable, desde pasajeros misteriosos hasta destinos que parecen salidos de una verdadera pesadilla. Escuchemos sus relatos. Por mucho que no se conozcan o lo nieguen, hay personas tan parecidas físicamente a otras que en algunos casos podría llegar a pensarse que son familiares o algo así. También puede haber el caso en el que te lleguen a confundir con alguien más, pues tal vez tienes algún tipo de parecido físico con otra persona. Esto es algo perfectamente normal. Lo he tenido bastante en cuenta a lo largo de toda mi vida. Pero lo que me pasó aquel día no tiene nada de normal. Y en cierto momento llegué a pensar que era algún tipo de broma de mal gusto. Pero fue ahí cuando me di cuenta que no había vivido lo suficiente como para verlo todo. Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Ignacio Morales. Tengo 56 años y actualmente, aunque no tengo la necesidad de trabajar, soy taxista. Lo hice por muchos años y de verdad que me aburre estar en casa sin hacer nada durante todo el día. Así que he adquirido la costumbre de hacerlo todos los días. Era taxista de joven, pero afortunadamente me casé con una mujer que es una verdadera genio en los negocios. Con lo que ganaba, iniciamos un emprendimiento y nos fue tan bien que pronto pudimos dedicarnos solamente a eso. Actualmente, son nuestros hijos y algunos empleados los que la administran, y nosotros solo recibimos las ganancias. Obviamente, de vez en cuando nos preocupamos por cómo le va al negocio, pero podría decirse que mi esposa y yo vivimos una vida acomodada. Trabajar por gusto y no por necesidad hace que las cosas cambien completamente. De repente, hay cosas que ya no admites y viajes que no quieres hacer. Puedes elegir no trabajar un día o directamente ser más selectivo. Sin embargo, en una de estas salidas a trabajar, que aunque quisiera decir que son esporádicas, la verdad es que no, tuve el cliente más extraño del mundo. Yo pasaba por el centro de la ciudad ya siendo un poco más allá de las 8 de la noche, y un sujeto se subió apresuradamente a mi taxi. Había otros más disponibles, pero por razones que todavía no acabo de comprender, él corrió desde un punto considerablemente lejano, única y exclusivamente para subirse a mi taxi, y aunque me pareció lo suficientemente extraño, no le di tanta importancia. Pensé que sería una buena forma de terminar la noche e irme a casa. En cuanto el sujeto se subió, empezó a mirarme de forma extraña. Bueno, en realidad no era extraña su forma de mirar. Era simplemente que a mí me parecía así, pues realmente parecía una mirada que le das a alguien que ya conoces. Yo empecé a conducir y había un silencio incómodo en el taxi. El sujeto me miraba con una sonrisa algo perturbadora, y yo buscaba ignorarlo todo lo que podía, hasta que finalmente se decidió a hablar.
Oye, Ignacio, no me digas que ya te olvidaste de mí. Me ves y ni siquiera me saludas. Eso es muy cruel de tu parte. Mi expresión era de total sorpresa. Jamás había visto a este tipo en mi vida. Y ahora venía a hablarme como si me conociera de toda la vida y fuéramos íntimos amigos. De verdad que me sentía muy confundido. Así que de inmediato le dije: señor, disculpe, pero estoy bastante seguro de que es la primera vez que lo veo en mi vida. El tipo de inmediato se quedó mirándome con un rostro totalmente serio. Luego empezó a contarme detalles acerca de mi infancia y adolescencia. Detalles que nadie debería haber sabido, claro, a excepción de mi mejor amigo de aquella época. Sin embargo, Gustavo, aquel chico alegre que era mi cómplice en todas mis travesuras, había muerto después de caerse de la copa de un árbol. Llevaba más de 30 años muerto, y aquellos recuerdos eran mi única conexión con él. De inmediato detuve el taxi. Volteé a mirar a aquel hombre con total seriedad, mientras prácticamente lo interrogué para que me dijera cómo sabía todo eso. Y ahí, el sujeto de inmediato empezó a reírse y me dijo: no creo que hayan pasado tantos años como para que me olvides, tonto. De alguna forma, intuí que ese sujeto sentado en la parte detrás de mi taxi era Gustavo, y en cuanto intenté hacer más preguntas, él simplemente se bajó del taxi diciéndome que había sido agradable verme una vez más. Intenté detenerlo. Apresuradamente me bajé del taxi detrás de él, pero en cuanto miré a los alrededores, en realidad no había nadie. Hasta el día de hoy sigo preguntándome cosas acerca de esa noche, pero sin importar cuánto lo he querido, nunca he vuelto a encontrarme con mi amigo. Supongo que esas cosas solo pasan una vez en la vida, ¿verdad? ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Todos alguna vez hemos visto esa película en la que hay alguna escena de persecución súper emocionante, ¿verdad? Es fascinante cómo el protagonista descubre que lo están siguiendo e inicia una huida llena de tensión e incertidumbre. He conocido casos de alguna que otra persona en la vida real que se ha puesto neurótica sobre alguien siguiendo su vehículo, cuando en realidad simplemente era una coincidencia en la ruta que estaban tomando. Y después de todo eso, pensando que esas cosas en realidad no ocurren en la vida real, viví algo parecido de forma totalmente inesperada. Mi nombre es Abelardo Antonio Ruiz, mucho gusto. Soy taxista y tengo 37 años. Llevo una cantidad decente de años trabajando en esto, y de tanto que lo he hecho, hay ciertas, supongo que, habilidades que he llegado a adquirir. Supongo que para nadie es un secreto que esta línea de trabajo puede llegar a ser algo peligroso aquí en Latinoamérica. Y no me refiero a que sea así todo el tiempo, sino que hay ocasiones en las que personas malintencionadas se suben a tu taxi. Estas cosas generalmente ocurren en la noche, cuando tienes la acumulación de las ganancias del día, así que es cuando más atento hay que andar. No cualquiera puede subirse al taxi, y tampoco puedes permitirte ir a cualquier sitio de la ciudad. Con el tiempo, aprendes a ser una persona muy observadora, y cuando llega la noche, aprendes a fijarte en detalles que las personas normalmente no notan, como señales extrañas y ademanes en las personas que te hacen darte cuenta que debes tener cuidado, o podrías irte a casa sin dinero, o algo peor podría pasarte. Sin embargo, un rato después, noté aquellas luces. Por un segundo pensé que me estaban siguiendo. Si hubiera sido cualquier hora del día, no le hubiera puesto atención a ese detalle, pero era de noche, y cargaba conmigo todo lo producido del día. Hice varias maniobras un tanto peligrosas, y aunque esto pueda parecer irresponsable, la verdad es que lo hice para asegurarme de que el sujeto no me estaba siguiendo, y confirmar que todo era simplemente una imaginación mía. De verdad deseaba que fuera así, pero después de ver que aquel auto seguía detrás de mí,
No pude llegar a otra conclusión más que esa. Me fui por varios sitios por los que podría perder a aquel vehículo que estaba siguiéndome, pero inexplicablemente seguía detrás de mí. No supe más qué hacer, y aunque algunas personas podrán decir que sí debí llamar a la policía, cuando estás en una situación así, eso es lo último que se te ocurre. Me detuve y tomé una llave inglesa para prepararme para cualquier cosa, pero en ese momento, el auto simplemente desapareció. No sé por dónde se fue. Simplemente supe que ya no estaba ahí, y yo respiraba, aliviado, pensando que probablemente todo había sido mi imaginación. Sin embargo, la noche siguiente, el mismo vehículo volvió a seguirme. Esto ya no podía ser una coincidencia. Debía descubrir qué rayos estaba pasando. Pero como la noche anterior, en cuanto intenté saber qué estaba pasando, el auto simplemente desaparecía. Esto siguió pasando por varias noches, hasta que mi desespero creció lo suficiente como para ir a la policía. Pero en cuanto les conté la historia, todo les había parecido ridículo. Solo me dijeron que llamara al cuadrante en cuanto me estuviera pasando algo serio, y no quisieron seguir escuchándome. No imaginan lo molesto que estaba por su actitud, pero no había nada que pudiera hacer. No soy de los que hacen una escena en una estación de policía, así que me fui y seguí trabajando, pero estaba terriblemente nervioso por la situación. Las noches pasaron, y de varias formas intenté confrontar al tipo que conducía aquel auto, pero cuando estaba a punto de lograrlo, el auto simplemente desaparecía. Era realmente frustrante. La situación estaba volviéndome loco, hasta que finalmente, un día logré mi cometido. Sin embargo, en cuanto lo hice, quedé tan decepcionado como preocupado, pues en cuanto vi el interior de aquel auto, pude darme cuenta de que, además de que no había nadie en el interior de este, podía sentir como si alguien estuviera respirándome en el cuello. Después de ese día dejé de trabajar en las noches. Puede que haya tenido suerte aquella vez y no haya encontrado nada más, pero el sonido de aquella respiración me tuvo tan nervioso que realmente no estoy para nada interesado en meterme más en aquel asunto. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Las advertencias son para acatarlas, pero solo si sabes que vienen de una fuente confiable. Si decides acatarlas sin asegurarte si provienen de una fuente confiable, todo lo que pase es tu responsabilidad, pero también lo es si decides no acatarla. Muy buenas noches a toda la comunidad oyente de este podcast. Mi nombre es Orlando Salcedo y tengo 44 años. Soy un taxista a tiempo completo, y la verdad es que estoy harto de este trabajo. Si pudiera encontrar otro empleo en el que pueda generar la misma cantidad de dinero, dejaría este sin pensarlo, pero desafortunadamente no he podido hacerlo. Imagino que se preguntarán el por qué detesto tanto este trabajo. Pues bueno, digamos que lo que voy a contarles en esta ocasión fue algo así como la gota que derramó el vaso. Estoy totalmente harto de que personas tan extrañas se suban a mi taxi, pero lo que más me hartó de aquella ocasión es que ahora debo tener cuidado con lo que alguien pueda llegar a dejar olvidado en el asiento. La noche de aquella vez estaba lluviosa, y debido a que tenía algunas deudas de las escuelas de mis hijos, toda esa semana había tenido que quedarme trabajando hasta tarde en la noche. Estaba muy cansado, tanto física como mentalmente, pero de alguna forma logré zafarme para trabajar todo ese tiempo. Recuerdo que un hombre alto se subió a mi taxi y solo quería que lo llevara unas cuantas cuadras más lejos. No le tomaría 15 minutos llegar a su destino si caminara, pero aún así, el hombre tomó un taxi. Yo le dije al hombre, siendo lo más considerado y respetuoso posible, que llegaría más pronto allá si caminara,
que había una tarifa mínima y que no valía la pena pagarla por un recorrido tan corto. Pero el tipo insistió en que lo llevara, y la verdad, no me opuse, pues sería prácticamente dinero fácil. El recorrido no tomó más de 2 minutos, y durante me pareció ver al sujeto escribir algo en un pequeño papel, pero no le puse demasiada atención. En cuanto llegamos, él pagó la tarifa rápidamente y se fue. Pero noté que aquel pequeño papel en el que estaba escribiendo cayó al suelo. Intenté indicarle que se le había caído, pues puede que fuese importante, pero el hombre no volvió, y a decir verdad, con la lluvia que estaba cayendo, no me iba a hacer el héroe por tan solo un pedazo de papel. Me dio algo de curiosidad saber lo que estaba escrito, así que lo tomé y lo leí, pero para mi sorpresa, resultó que el contenido de ese papel era un mensaje para mí. Un mensaje que decía que más adelante había una mujer con un tatuaje en su rostro y que por ningún motivo debía dejarla subirse a mi taxi. Solo decía eso, nada más. Realmente me pareció demasiado extraña la nota, por lo que no le presté mucha atención, y aún así, si lo hiciera, el mensaje era demasiado ambiguo. ¿Por qué no pudo decírmelo cuando estaba sentado? ¿Por qué usar una nota tan confusa para intentar advertirme? De inmediato descarté lo que decía la nota y empecé a manejar tranquilamente. Pero para mi sorpresa, una mujer con tatuaje en su rostro se subió a mi taxi un poco más adelante. Yo no la noté hasta el momento en que se subió a mi taxi, y me sorprendió la coincidencia. Pero realmente no fue más que eso inicialmente. Yo conduje, y por un rato estuvo normal y en silencio, hasta que ella, que estaba sentada en el asiento del copiloto justo a mi lado, de repente se quitó el cinturón de seguridad y se quedó viéndome detenidamente. En cuanto volteé para mirarla, noté que tenía los ojos totalmente negros y sin pupila, y por alguna razón sentía como si estuviera mirándome de la manera en la que un depredador mira a su presa. Me puse realmente nervioso e inmediatamente intenté ignorarla, pero ella de repente empezó a reírse. Al momento siguiente se abalanzó sobre mí, y aunque inicialmente pensé que iba a ser inofensiva, las cosas se empezaron a poner peligrosas cuando empezó a morderme, y sus dientes empezaron a perforar mi piel. Sé que es demasiado raro todo esto, incluso confuso, y créanme que aún a día de hoy sigo realmente confundido, pero en ese momento no tenía tiempo de comprender la situación. Tenía que luchar por protegerme, pues aquella mujer estaba apuntando a morderme el cuello, y decir que tenía bastante fuerza es quedarme corto. Forcejeamos durante unos segundos hasta que yo fui capaz de salir del taxi. Ella salió a perseguirme. Yo corrí por los alrededores hasta dejarla atrás. Luego hice un rodeo y volví a subirme al taxi. Me largué lo más rápido que pude. La mujer alcanzó a morderme varias veces, así que fui directo al hospital. Cuando pienso en lo que pasó ese día, pienso que si hubiera decidido hacer lo que la nota decía, no habría pasado por todo eso. Pero, ¿cómo iba a saber que se trataba de semejante asunto? En fin, me alegra que todo haya terminado, pero esa experiencia ha hecho que me ponga demasiado nervioso cada vez que veo que se le queda algo a alguien dentro de mi taxi. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente. Hacer descubrimientos de lugares debe ser de las cosas más emocionantes que hay sobre la faz de la Tierra. Y desde que era tan solo un niño, siempre he querido hacer uno de estos descubrimientos. Sin embargo, el día que finalmente logré mis sueños fue el peor día de mi vida. O tal vez no el peor, sino el que más voy a recordar. Mucho gusto y buenas noches a todos. Me llamo Milton Baladán.
Soy un taxista de 34 años que lleva una cantidad considerablemente de tiempo trabajando en esto, al punto en el que podría decirse que soy un perro viejo en lo que este oficio se refiere. Normalmente no soy quisquilloso con los sitios a los que voy. Entiendo perfectamente que hay ciertas horas en las que no puedes estar en ciertos barrios, pues las cosas pueden llegar a ponerse realmente peligrosas, pero aún así lo hago. La razón de esto es muy sencilla. Habiendo tan pocos taxistas dispuestos a hacer un viaje hasta allá, o mejor dicho, ninguno, puedo cobrar un extra para hacerlo y ganar más dinero. Sé que probablemente sea una práctica un tanto deshonesta y desleal, pero eso no me importa demasiado mientras sea yo el que está obteniendo una ganancia. Sin embargo, esta práctica terminó por costarme una experiencia inolvidable, y no precisamente en el buen sentido, sino que, como les decía antes, fue el peor día de mi vida, y si no lo es, podría llegar a estar en el podio fácilmente. Aquella noche, no recuerdo cuántas veces hice esto de lo que les conté antes, pero la cantidad de dinero que tenía en el bolsillo era prueba de que aquel extra que llegué a cobrar había sido debitado en muchas ocasiones. Mientras volvía a terminar uno de los viajes en los que hacía esto, pasé por una zona por la que pensé que iba a cortar camino. No la conocía demasiado bien, pues casi no pasaba por ahí, pero recordaba lo suficiente como para poder pasar por ahí. Sin embargo, cuando me adentré en aquella zona, me encontré con la sorpresa de que absolutamente todos los alrededores estaban cubiertos de niebla. Era realmente difícil ver alrededor con lo densa que era, pero después de un rato finalmente empezó a disiparse. Cuando logré desviar las edificaciones, me preocupé un poco, pues no conocía en absoluto el lugar en el que me encontraba, y no tuve más remedio que acudir al GPS, pero inesperadamente me encontré con que no podía encontrar mi posición actual. Ya era muy tarde, todos los alrededores estaban totalmente solos, pero yo guardaba la esperanza de que al menos un transeúnte pasara por ahí para poder pedirle indicaciones para llegar al sur de la ciudad desde el punto en el que me encontraba. Sin embargo, no había nadie, y no lo hubo por un buen rato, hasta que finalmente logré encontrar a un hombre parado frente a una fuente. Oiga, señor, disculpe por interrumpirlo, pero ¿podría decirme dónde estoy y qué ruta debo tomar para llegar al sur? Sin embargo, el tipo ni siquiera se inmutó y se quedó ahí de pie en silencio por un rato. Pensé que no me había escuchado, así que repetí la pregunta. Pero en ese momento, el cuello del sujeto se giró 180 grados. Estaba de espaldas a mí y sin mover su cuerpo estaba viéndome fijamente. No alcanzan a imaginarse lo aterrado que me sentía en ese momento, y aún más con la sorpresa de que el rostro de aquel tipo no era nada más y nada menos que el mío. Me asusté tanto que inmediatamente aceleré para alejarme de ahí. Conduje tan rápido que ni siquiera vi por dónde me metía. Solo sé que después de un largo tiempo, pude de casualidad llegar a una zona que conocía, y solo ahí fue que el GPS logró ubicar mi posición. Todo eso había sido muy extraño. Era casi como si aquella zona en la que estaba, en realidad, nunca hubiera existido. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Nunca he contado mi historia en un podcast, así que no tengo idea de cómo iniciar, pero supongo que hacerlo con un saludo es un buen comienzo, ¿verdad? Mucho gusto, me llamo Justo Roldán. Soy un taxista veterano de 50 años. Trabajo en esto desde que tenía 30, así que esos son 20 años ininterrumpidos de trabajo como taxista. Antes de comenzar con la historia que tengo preparada para ustedes, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que el no recordar algo te exime de una responsabilidad? Bueno, planteándolo así,
Creo que la pregunta se responde sola. No hay que usar mucho tu cerebro para dar un no rotundo. Sin embargo, además de eso, el recordar o no aquel suceso no depende en absoluto de ti. Esa respuesta seguirá siendo un rotundo e indiscutible no. O tal vez pueda llegar a ser un poco más flexible. Bueno, después de lo que pasó, me lo he estado preguntando una y otra vez sin poder llegar a una buena respuesta. Lo único de lo que puedo estar aliviado de todo es que, en lo que a mí respecta, las cosas regresaron a la normalidad. Las cosas iniciaron un día en el que una chica muy joven de unos 20 años se subió a mi taxi. No recuerdo bien a dónde es que ella quería que la llevara, pero no fue un trayecto corto. De hecho, si mal no recuerdo, fue un punto fuera de la ciudad. A tal hora nadie haría un servicio así sin un buen recargo extra, si es que llegaban a hacerlo, pues hay ciertas historias que circulan entre el gremio de taxistas, y ese no es un viaje al que alguien que haya escuchado tales historias vaya fácilmente. Algunos otros taxistas la habían rechazado sin importar cuánto dinero les ofreciera, pero yo era uno de los que pensaba que una buena ganancia podía llegar a compensar todo tipo de inconvenientes. Y así fue como ella se subió a mi auto e iniciamos el viaje. El recorrido total duró más o menos 1 hora, y en cuanto llegamos, me pareció realmente gracioso el rostro lleno de actitud de aquella jovencita. No sabía qué es lo que iba a hacer allí, pero por su expresión se notaba que era algo muy importante. Ella me agradeció dejándome un generoso extra, e incluso me abrazó. Pero en cuanto su piel entró en contacto con la mía, noté que la temperatura corporal de ella era realmente fría. La chica parecía un bloque de hielo, y pienso que podría haber empezado a tiritar si la hubiera abrazado solo un poco más de tiempo. La noche terminó normal. Las ganancias del día habían sido buenas, y cuando llegué a mi casa y me acosté a dormir, descansé realmente bien. Todo parecía normal. Pero la siguiente noche empezaron a ponerse extrañas. Había partes de la noche en las que tenía lagunas. No podía recordar absolutamente nada en ciertos lapsos de tiempo y terminaba en lugares en los que no tenía idea de cómo llegué ahí. La sensación era tan extraña que se sentía como si me hubiera acostado a dormir y hubiera despertado en un lugar totalmente desconocido. Esto siguió pasando la siguiente noche y la siguiente, y así sucesivamente. Por un momento pensé que esto se debía a mi edad, pero en cuanto le comenté a mi esposa y fui al médico, confirmé que no se trataba de mi edad, pues lo que el doctor me dijo fue que estaba en perfecto estado de salud. Esto empezó a preocuparme demasiado, pues eso que me estaba pasando no era para nada normal. Si estaba empezando a tener Alzheimer, debía asegurarme de todas las maneras posibles. Pero pronto llegó una noche en la que pude descartar que me estaba pasando eso debido a que estaba perdiendo la memoria. Un joven se subió a mi taxi y quería que lo llevara al mismo sitio al que llevé a aquella jovencita que tenía la piel tan fría. Todo parecía normal y el viaje terminó sin sobresaltos. Pero cuando regresaba a casa, noté que el chico había dejado olvidado su teléfono en el asiento trasero de mi taxi. Lo tomé y noté que no tenía ningún tipo de seguridad. Mi intención era buscar un contacto al cual llamar para decirle que yo tenía el celular. Pero en cuanto la pantalla se encendió, noté algo que no debería haber estado ahí. Eran fotos mías. Descubrí qué había estado haciendo durante las horas muertas que no recordaba de las noches. Había estado llevando a mi taxi a personas realmente extrañas, pues su apariencia física me daba a entender que no eran comunes. En esos momentos, entró una llamada de un número de teléfono que no estaba guardado, y en cuanto contesté, resultó ser el dueño del teléfono. Me estaba pidiendo que se lo llevara a un lugar específico, a lo cual accedí de inmediato y me dirigí hacia allá. En cuanto llegué, noté que el muchacho estaba acompañado por varias personas más,
y resultó que todas esas personas aparecían en las fotos que ese sujeto tenía en el celular de mí. En cuanto miré alrededor, noté que la manera en la que todo estaba acomodado hacía parecer que estaban organizando alguna especie de ritual extraño. No sé mucho de esas cosas, pero esa es la impresión que me daba todo. Estaba un poco temeroso. Le pregunté a aquel joven por qué tenía fotos mías en el móvil, y de inmediato se puso molesto. Es entendible, había revisado su celular, pero el asunto es que no solo él se había molestado, sino que las demás personas también lo hicieron. Todos lo tomaron como un ataque personal, y en ese momento escuché una voz que me parecía conocida a mi espalda. Esa conocida voz dijo que no se preocuparan, que simplemente podían liberarme y ya. Y en cuanto me volteé, reconocí a su dueña de inmediato. Era aquella jovencita de 20 años que había llevado antes. No pude evitar que la angustia me invadiera un poco y empecé a hacer todo tipo de preguntas. Quería saber qué estaba pasando, pero como las otras veces, no pude recordar nada más. Y en cuanto recuperé la conciencia, ya estaba en mi casa. Después de esa noche, no tuve ningún otro incidente de olvido o de lagunas mentales, pero no pude evitar hacerme un montón de preguntas, aunque, si les soy sincero, tengo la sensación de que es mejor que las cosas hayan pasado de esta manera. Hay un dicho que dice que es mejor ser ignorante y feliz, y supongo que ese se aplica en este caso. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Muy buenas noches a toda la comunidad oyente de este podcast. Me llamo Ulises López y soy taxista. Tengo 29 años y trabajo en esto desde que me gradué de la universidad. Y como podrán adivinar, este no era para nada mi trabajo soñado. Es realmente difícil encontrar trabajo cuando recién te gradúas de cualquier carrera universitaria, pues en algunos casos la experiencia laboral es imprescindible. Pero en casos como el mío, supongo que podría decir que tuve demasiada mala suerte. En fin, hice todo lo que pude, y ya no me servía de nada lamentarme. Así que me dediqué a ser taxista de forma seria, y tengo la visión de crear mi propia empresa. Es realmente una tragedia no haber podido seguir mis sueños, pero como siempre dice mi madre, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino seguir adelante. A diario trabajo una cantidad realmente insana de tiempo. El taxi es mío, así que puedo trabajar cuanto tiempo quiera, pero mis jornadas laborales son exageradamente extenuantes, al punto en el que he llegado a trabajar más de 10 horas seguidas en un solo día. Hasta aquella noche, no había pasado nada realmente destacable, pues ya que soy un madrugador, no tiendo a trabajar hasta tarde, sino que siempre acostumbro a trabajar desde una hora muy temprana en la mañana hasta las 8 de la noche más o menos. Sin embargo, aquel día tuve tanto trabajo que a las 11 de la noche tuve mi último cliente. En cuanto regresaba a casa recibí una llamada. Pensé que era uno de los clientes que usualmente me llaman para pedirme que los lleve a algún lado. Pero en cuanto vi que era un número desconocido, inmediatamente descarté la llamada. Una vez más mi teléfono sonó, y de nuevo era un número desconocido. Lo observé bien y noté algo que no debería ser posible, o al menos hasta ese punto pensaba eso. Resulta que estaba recibiendo una llamada de mi propio número telefónico. Sí, esto suena ridículo, pero esto era lo que salía en pantalla. De verdad me pareció tan extraño que contesté. Podía deberse a cualquier cosa, y realmente quería saber qué estaba pasando. En cuanto contesté, simplemente escuché estática y unos susurros tan bajos y extraños que eran completamente inentendibles. Pensé que probablemente era algún bromista con alguna habilidad o algo por el estilo, y aunque llegaron varias llamadas más,
No volví a contestar ninguna por un buen rato. Pensé que después de un buen rato de no contestar, el bromista iba a detenerse, pero no lo hizo. En cuanto llegué a mi casa, contesté el teléfono totalmente furioso, e inmediatamente empecé a gritar y a decir improperios. Pero esta vez, algo había cambiado. No podía escuchar la estática. Tampoco podía escuchar los susurros inentendibles, sino que esta vez se escuchaba una voz clara y gruesa. «Te veo, Ulises», dijo aquella voz. De inmediato mi corazón dio un vuelco, mientras del otro lado colgaron la llamada. Yo estaba dentro de mi casa, pero había recibido una llamada de mi propio número de teléfono, y alguien dice eso. No dudé por un segundo en salir corriendo hasta la estación de policía más cercana, pero en cuanto intenté mostrarles el historial de llamadas, no aparecían las llamadas de mi propio número. Después de eso, cambié mi número de teléfono y he tenido que hacerlo varias veces. Las llamadas no han cesado y no sé a qué se deben ni quién las hace. De alguna manera, pareciera que quien sea que está haciendo esto no quiere hacer nada más que atormentarme, pues no quiere dinero ni nada de lo que le he ofrecido. Hace tan solo unos días, no solamente cambié mi número telefónico, sino que también me mudé de ciudad. No negaré que estoy asustado y quisiera poder vivir con normalidad, pero algo me dice que ya no podré hacerlo. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Me encantan sus relatos, y algunas veces he escuchado de nosotros, los militares, por eso me animo a enviar mi aterrador encuentro. Sé que muchos no me creerán, pero así fueron las cosas. Mi nombre es Andrés Martínez, y fui soldado en el ejército durante casi una década. Siempre me enorgulleció servir a mi país y nunca pensé que experimentaría algo que pondría a prueba mi cordura y mi valor de una manera tan extrema. Quiero contarles una historia que ocurrió hace unos años, cuando aún estaba en servicio activo. La vida en la base militar era rutinaria y monótona. Despertábamos temprano para el entrenamiento físico, desayunábamos en el comedor común y luego nos asignaban nuestras tareas diarias. La mayoría de las veces, estas tareas eran mantenimiento de equipo, guardias y patrullas perimetrales. La base estaba situada en un área montañosa y remota, rodeada de densos bosques y lejos de la civilización. Uno de esos días comunes, recibimos la noticia de que tendríamos que trasladarnos a una base temporal en el norte del país para realizar ejercicios de entrenamiento con otras unidades. Era una operación rutinaria, pero para nosotros significaba un cambio de aires y una oportunidad para demostrar nuestras habilidades. La emoción era palpable entre los soldados mientras preparábamos nuestro equipo para el traslado. Llegamos a la nueva base al anochecer. Era un lugar antiguo y bastante deteriorado, con edificios de concreto que parecían haber visto mejores días. Sin embargo, estaba funcional y servía para nuestros propósitos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, con entrenamientos extenuantes y noches tranquilas. Todo cambió una noche cuando, durante mi guardia nocturna, noté algo extraño. Estaba caminando por el perímetro de la base, revisando las cercas y asegurándome de que todo estuviera en orden. La luna estaba llena y su luz plateada iluminaba el paisaje de una manera casi fantasmal. De repente, un ruido como el de una licuadora captó mi atención. Provenía del bosque cercano. Pensé que podría ser un animal, pero el sonido tenía algo peculiar que me puso los pelos de punta. Era como un murmullo, apenas audible, pero constante. Decidí investigar, moviéndome cuidadosamente entre los árboles. El ruido se hacía más fuerte a medida que me adentraba en el bosque. De pronto, el sonido cesó y me encontré en un claro. En el centro del claro había una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura. La figura no se movió, ni hizo ningún sonido. Me quedé congelado, observándola, tratando de entender lo que estaba viendo. La figura levantó una mano y señaló hacia mí, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Sin previo aviso, la figura desapareció en la oscuridad del bosque, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a la base con el corazón latiendo con fuerza. No mencioné nada a mis compañeros, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Las cosas comenzaron a ponerse más extrañas a partir de esa noche. Otros soldados empezaron a reportar avistamientos de la misma figura en el bosque. Algunos decían que la habían visto al borde de sus camas, mirándolos mientras dormían. Otros afirmaban haber escuchado los mismos sonidos extraños que yo había oído. Nuestra moral comenzó a decaer, y la base, que antes era un lugar de camaradería y risas, se convirtió en un sitio de tensión y miedo. Los oficiales trataron de mantener el orden, asegurando que no había nada de qué preocuparse, pero era evidente que ellos también estaban inquietos. Un día, durante uno de nuestros ejercicios de entrenamiento, uno de los soldados, López, colapsó repentinamente. Lo llevamos de inmediato a la enfermería, pero los médicos no pudieron encontrar ninguna causa física para su colapso. López se despertó unas horas después, pero estaba en un estado de shock, murmurando incoherencias sobre la figura y algo sobre los ojos en la oscuridad. Decidimos que teníamos que hacer algo al respecto. Un pequeño grupo de nosotros, encabezado por el sargento Ramírez, decidió adentrarse en el bosque una noche para tratar de encontrar alguna explicación. Llevamos linternas, armas y una determinación de descubrir qué estaba sucediendo. El bosque estaba en completo silencio, y la luz de nuestras linternas parecía apenas penetrar la oscuridad opresiva. Caminamos durante lo que parecieron horas, sin encontrar nada fuera de lo normal. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos y regresar a la base, escuchamos el sonido extraño nuevamente. Esta vez venía de todas direcciones, envolviéndonos. De repente, las linternas comenzaron a parpadear, y una niebla espesa se levantó del suelo, limitando nuestra visión a solo unos pocos metros. Fue entonces cuando vimos la figura nuevamente, esta vez más cerca. La figura levantó ambos brazos, y una sensación de terror puro nos invadió. Ramírez gritó algo que no pude entender, y entonces todo se volvió negro. Me desperté en la enfermería de la base, con un dolor agudo en la cabeza. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el borde del bosque, junto con los otros soldados del grupo. Ramírez, sin embargo, no había regresado con nosotros. Nunca más lo vimos. La base decidió terminar el ejercicio y evacuar el lugar al día siguiente. Antes de irnos, me acerqué al claro donde había visto por primera vez a la figura. Allí, en el suelo, encontré una vieja cruz de madera medio enterrada en la tierra. No sabía qué significaba, pero sentí que no debía tocarla. Regresamos a nuestra base principal, y la historia de lo que ocurrió en aquel lugar se mantuvo en secreto. Muchos de los soldados que estuvieron allí decidieron dejar el ejército, incapaces de olvidar lo que habían visto y experimentado. Yo continué sirviendo, pero siempre con una sensación de inquietud. Años después, todavía tengo pesadillas sobre esa figura y los sonidos extraños en el bosque. No sé qué era, ni por qué nos atormentó, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y algunas de ellas están mejor dejando en la oscuridad. Nunca olvidaré a Ramírez y los otros soldados que fueron afectados por esos eventos. Cada vez que escucho el susurro del viento en los árboles, recuerdo aquella noche y la figura que desapareció en la oscuridad, llevándose consigo una parte de mi tranquilidad. Si alguna vez encuentran una vieja base militar abandonada en medio del bosque, les aconsejo que se mantengan alejados. Nunca se sabe qué secretos oscuros podrían estar esperando en la sombra. Ahí estaba esa figura, como si fuera un perro. Aún no puedo olvidarla. Buenas noches. Mi nombre es Manny Martínez y lo que les voy a contar a continuación es aterrador. Después de servir durante 20 años en las Fuerzas Armadas, decidí retirarme y buscar una vida tranquila, lejos del bullicio y el estrés de la ciudad. Elegí un pequeño pueblo en el norte de la República Dominicana, donde el campo se extendía a lo largo de kilómetros y las casas estaban separadas por unos 5 kilómetros cada una. La paz y la serenidad de la zona
me atrajeron desde el primer momento. Aquí, pensaba, podría encontrar la tranquilidad que tanto anhelaba. Mi vida en el ejército fue intensa y llena de desafíos. Participé en misiones de paz en el extranjero, enfrentando situaciones de peligro extremo y tomando decisiones difíciles bajo presión. La disciplina y el rigor del entrenamiento me enseñaron a mantener la calma en las situaciones más caóticas, habilidades que no sabía que necesitaría en mi nueva vida. El pueblo era pequeño pero acogedor. Los vecinos eran amables y la vida transcurría sin sobresaltos. Me mudé a una casa modesta pero cómoda, rodeada de naturaleza. Cada mañana el canto de los pájaros me despertaba y me recordaba que había tomado la decisión correcta. Mis días transcurrían entre largas caminatas por los campos, cuidando mi pequeño huerto y disfrutando de la soledad. La comunidad local me recibió con los brazos abiertos y poco a poco me fui integrando a la vida del pueblo. Aunque ahora llevaba una vida tranquila, los recuerdos de mis años en el ejército nunca estaban lejos. Recordaba a mis compañeros caídos, las largas noches en vela y las misiones que parecían imposibles. Había visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar, y esas experiencias me habían dejado cicatrices tanto físicas como emocionales. Pero aquí, en este rincón pacífico del mundo, esperaba encontrar la paz que tanto necesitaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de uno de mis vecinos, el señor González. Su voz sonaba alterada y me pidió ayuda desesperadamente. Algo, según él, estaba atacando a su ganado. Sin pensarlo dos veces, agarré mi viejo rifle y salí de casa. La distancia hasta su granja era considerable, pero el camino estaba bien marcado y la luna llena iluminaba mi recorrido. Al llegar, el escenario era desolador. Varias de las vacas estaban brutalmente descuartizadas y el aire olía a sangre fresca. El señor González, visiblemente aterrorizado, señalaba hacia el límite del campo. A lo lejos vi una pequeña figura que se movía de una manera extraña. A primera vista parecía un perro, pero algo en su forma de moverse no era natural. Me acerqué lentamente, con el rifle listo, tratando de no hacer ruido. La figura se detuvo y, para mi sorpresa, se levantó sobre sus dos patas traseras. Era como un perro, pero caminaba erguido y tenía una presencia inquietante. Intenté disparar, pero mis manos temblaban y el tiro falló. La criatura emitió un gruñido bajo y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera reaccionar. Regresé a la casa del señor González, intentando tranquilizarlo y asegurarle que estaríamos en alerta. Esa noche apenas dormí, mi mente se llenaba de imágenes de aquella figura. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba atacando a los animales? Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, pero algo en el aire había cambiado. Comencé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Ramas rotas, huellas extrañas en el barro y el constante aullido de los perros del pueblo durante la noche. Los vecinos murmuraban sobre avistamientos de una criatura similar, pero nadie parecía tener una explicación concreta. Decidí investigar por mi cuenta. Durante las noches montaba guardia cerca de los campos con la esperanza de ver nuevamente a la criatura. Mi experiencia militar me ayudaba a mantener la calma y la concentración, pero la ansiedad iba en aumento con cada noche sin resultados. Una noche, mientras patrullaba, escuché un ruido sordo proveniente del bosque cercano. Siguiendo el sonido, me adentré en la oscuridad y lo vi nuevamente. La figura estaba devorando el cadáver de un animal. Apunté con el rifle y esta vez mi disparo fue certero. La criatura emitió un grito desgarrador antes de huir, dejando un rastro de sangre. La seguí hasta una cueva escondida entre los árboles. Al entrar, el hedor era insoportable y el suelo estaba cubierto de huesos y restos de animales. En el fondo de la cueva vi una figura más grande y robusta. Era otro chupacabras, más grande y amenazante que el primero. Retrocedí lentamente, consciente de que había encontrado el nido de estas criaturas. Sabía que no podía enfrentar a esas criaturas solo, así que regresé al pueblo y reuní a un grupo de vecinos. Les conté lo que había visto y, aunque algunos dudaron, la mayoría aceptó ayudarme.
Armados con rifles y linternas, nos dirigimos a la cueva al caer la noche. La batalla fue feroz. Los chupacabras defendieron su territorio con fiereza, pero nosotros estábamos decididos a eliminarlos. Disparos resonaron en la cueva y tras lo que pareció una eternidad, logramos abatir a las criaturas. El peligro había pasado, pero las cicatrices de esa noche quedaron grabadas en mi memoria. Después de aquel encuentro, la paz volvió al pueblo. Los ataques cesaron y los vecinos pudieron retomar sus vidas normales. Pero para mí, las noches eran diferentes. Sabía que, aunque habíamos eliminado a esas criaturas, el verdadero terror residía en la incertidumbre de lo desconocido. El campo, con su aparente serenidad, escondía secretos que quizá nunca debíamos haber descubierto. El tiempo pasó, pero cada vez que escucho el aullido de un perro en la distancia, no puedo evitar recordar aquella figura que parecía un perro, pero caminaba en dos patas. Mi nombre es Manny Martínez, y aunque busqué la tranquilidad en este rincón del mundo, encontré algo que me recordó que el verdadero horror puede acechar en cualquier lugar. Intenté volver a mi rutina, pero los recuerdos de aquella noche no me dejaban en paz. Cada vez que caminaba por el bosque o trabajaba en mi huerto, sentía que algo me observaba. Decidí investigar más sobre los chupacabras, buscando cualquier información que pudiera darme una pista sobre su origen y cómo combatirlos en caso de que regresaran. Mis investigaciones me llevaron a antiguos mitos y leyendas locales. Descubrí que los chupacabras habían sido avistados en la región durante siglos y que cada generación había tenido sus propios encuentros con estas criaturas. Hablé con ancianos del pueblo, quienes me contaron historias de ataques similares y me dieron consejos sobre cómo protegerme. A medida que profundizaba en la historia de los chupacabras, comenzaron a ocurrir cosas extrañas nuevamente. Animales desaparecían sin dejar rastro y los perros del pueblo aullaban cada noche. Los vecinos empezaban a inquietarse y algunos incluso consideraban abandonar sus hogares por temor a nuevos ataques. Con la ayuda de los vecinos, comenzamos a preparar defensas alrededor del pueblo. Instalamos trampas y organizamos patrullas nocturnas. Cada noche, nos turnábamos para vigilar los campos y asegurarnos de que no hubiera señales de las criaturas. Una noche, mientras vigilaba, vi una figura moverse entre las sombras. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía flaquear. Avisé a los demás y nos preparamos para el enfrentamiento. La figura se acercó lentamente y pronto pudimos ver que no estaba sola. Había varios chupacabras, más de los que habíamos enfrentado antes. La batalla fue brutal. Los chupacabras atacaron con una ferocidad inusitada, pero nosotros estábamos listos. Con las trampas y nuestras armas, logramos mantenerlos a raya. Fue una lucha larga y agotadora, pero finalmente, al amanecer, las criaturas habían sido derrotadas. La paz volvió al pueblo una vez más. Los ataques cesaron definitivamente y los vecinos comenzaron a reconstruir sus vidas. Aunque las cicatrices de aquella noche permanecerían para siempre, habíamos aprendido a vivir con ellas. El pueblo estaba más unido que nunca y juntos enfrentamos el futuro con esperanza. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi experiencia en el ejército me preparó para enfrentar este terror inimaginable. Las habilidades y la disciplina que adquirí me permitieron proteger a mi nueva comunidad y asegurar un futuro para todos nosotros. Aunque el campo puede esconder horrores inimaginables, también puede ser un lugar de paz y resiliencia. Mi nombre es Manny Martínez, y aunque busqué la tranquilidad en este rincón del mundo, encontré algo que me recordó que el verdadero horror puede acechar en cualquier lugar. Pero también aprendí que, con valor y unidad, podemos superar cualquier adversidad. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alex y esto me ocurrió hace unos 12 años cuando decidí tomar unas vacaciones con mi esposa en un lugar de Estados Unidos. Todo comenzó cuando ambos nos dimos cuenta de que necesitábamos un descanso. Habíamos estado trabajando sin parar durante meses
y el estrés comenzaba a afectar nuestra relación. Decidimos que unas vacaciones serían la solución perfecta para relajarnos y reconectar. Optamos por un viaje en carretera, con la intención de explorar varios lugares interesantes y disfrutar del tiempo juntos sin prisas. El viaje comenzó bien. Nuestro primer destino fue una pequeña ciudad conocida por su encanto y sus cafeterías pintorescas. Caminamos por sus calles adoquinadas, visitamos tiendas de antigüedades y nos deleitamos con la gastronomía local. Después, decidimos dirigirnos hacia el interior del país, con la intención de descubrir lugares menos conocidos, pero igualmente fascinantes. Uno de los puntos destacados de nuestro viaje fue una visita a un parque natural. Pasamos el día caminando por senderos rodeados de árboles enormes y cascadas impresionantes. El aire fresco y la belleza del paisaje nos llenaron de energía. Tomamos muchas fotos y nos prometimos volver algún día. El siguiente día nos dirigimos a un pequeño pueblo famoso por sus festivales locales. Tuvimos la suerte de coincidir con una feria de artesanías, donde compramos algunos recuerdos y probamos platillos típicos de la región. La gente era amable y el ambiente festivo nos hizo olvidar completamente el estrés de nuestras vidas cotidianas. El viaje iba muy bien, pero todo cambió cuando decidimos continuar conduciendo hasta que el cansancio nos obligara a buscar un lugar para pasar la noche. Conducíamos por una carretera solitaria cuando vimos el letrero de un pequeño motel al borde del camino. Parecía un lugar sencillo y tranquilo, perfecto para descansar antes de seguir nuestro viaje. Al llegar, el lugar tenía un aspecto descuidado, pero no teníamos muchas opciones. La recepcionista nos dio la llave de la habitación y nos deseó una buena estancia. La habitación era sencilla y tenía un aire antiguo, pero estaba limpia. Después de un largo día de viaje, nos acostamos esperando descansar bien. Esa noche, desperté alrededor de las 3 de la mañana. Sentí una presencia extraña en la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego escuché ruidos. Sonaban como voces y pasos suaves. Me levanté y revisé la habitación, pero no encontré nada fuera de lo común. Volví a la cama, intentando convencerme de que eran solo ruidos normales de un edificio viejo. La mañana siguiente, durante el desayuno, mencioné los ruidos a mi esposa. Ella me confesó que también había oído algo, pero no quiso asustarme. Decidimos ignorarlo y continuar con nuestro día. Visitamos varios lugares turísticos y regresamos al motel ya entrada la noche, agotados pero contentos. Esa noche los ruidos regresaron, pero esta vez eran más claros. Escuché claramente a alguien llorar. Me levanté de nuevo y recorrí la habitación en busca de la fuente de esos sonidos. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Una sombra en la esquina de la habitación, como si alguien estuviera de pie allí. Parpadeé varias veces, pero la sombra seguía allí. Sentí una frialdad extrema y un miedo que me paralizó. Mi esposa también se despertó y vio la sombra. Nos miramos, sin saber qué hacer. Al cabo de unos segundos, la sombra desapareció. No pudimos dormir más esa noche. Al amanecer, fuimos a la recepción para hablar con la recepcionista. Con cierto recelo, le pregunté si habían sucedido cosas extrañas en el motel. Su expresión se endureció y después de un momento de duda, nos confesó que hacía años habían ocurrido varios asesinatos en el lugar. Las víctimas eran huéspedes, y desde entonces muchos habían reportado sucesos inexplicables. A pesar de sentir una mezcla de incredulidad y miedo, decidimos quedarnos una noche más. Esa tarde, investigamos un poco sobre la historia del motel y descubrimos que, efectivamente, había sido el escenario de varios crímenes sin resolver. Los informes mencionaban que los espíritus de las víctimas aún rondaban el lugar, intentando advertir a los huéspedes del peligro. La última noche fue la peor. Los ruidos comenzaron poco después de que nos acostáramos. Escuchamos pasos, voces y el mismo llanto de la noche anterior. Pero esta vez, los sonidos venían de todas partes. Parecía que las paredes susurraban. La sombra regresó, pero esta vez no estaba sola. Otras figuras aparecieron, sus rostros eran borrosos, pero sus ojos reflejaban un profundo sufrimiento. Nos miraban fijamente, como si quisieran comunicarse con nosotros. El miedo nos hizo empacar nuestras cosas apresuradamente. Salimos del motel antes del amanecer,
sin mirar atrás. En el camino, tratamos de entender lo que habíamos vivido, pero no encontramos una explicación lógica. Desde entonces, siempre he evitado los moteles al borde de la carretera. Lo que vivimos allí cambió nuestra percepción de esos lugares. Aunque sigo buscando una explicación lógica, no puedo evitar pensar en aquellas almas que intentaron advertirnos. Quizás, en su dolor, solo querían protegernos de un destino similar. Este fue el resumen de mi experiencia. A veces, la lógica no puede explicar todo lo que nos rodea y queda la incógnita de si lo que vivimos fue real o producto de nuestra imaginación. Lo dejo a su criterio.